La guerra no empezó con láseres ni declaraciones. Empezó con un susurro, una sola línea pronunciada en las oscuras cámaras del Consejo Galáctico. Los humanos están llegando al borde. Al principio, a nadie le importó. La Tierra era un planeta remoto, marcado por sus propias guerras, apenas arrastrándose por su propio sistema solar. Los ancianos, seres antiguos que habían visto imperios nacer y caer durante millones de años, habían advertido a las estrellas. Pero las estrellas, arrogantes y desdeñosas, se rieron. Todavía luchan entre ellos por un trozo de tierra, dijo el embajador Tari con una risa que resonó como cristal al romperse. Queman bosques para iluminar sus ciudades. Sus mentes aún están encadenadas por la emoción. Pero los ancianos no se rieron. Habían visto esto antes, hace mucho tiempo en galaxias olvidadas. Una especie que lucha contra sí misma por suficiente tiempo, con suficiente dureza, eventualmente volverá esa lucha hacia afuera. El dolor que se infligían internamente se convertiría un día en su mayor arma. Y así fue. Comenzó con la incursión Draxian en la colonia exterior de Marte. Un simple ataque pirata destinado a advertir a la humanidad que se mantuviera a raya. Pero los Draxians cometieron un error. Mataron a los niños. Los humanos no respondieron con conversaciones de paz o negociaciones. No, enviaron una nave. No la más grande, no la más rápida. Pero estaba pilotada por el comandante Elías Vaz. Él no hablaba Draxian. No lo necesitaba. Su mensaje llegó en fuego y acero. Una sola nave, improvisada con restos humanos y furia pura, quemó una flota Draxian entera en el borde de Titán. Trajo a casa el cuerno cercenado de su almirante como advertencia. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo, esta vez no con risas, sino con preguntas. ¿Cómo? Preguntaron. ¿Por qué no se rindieron? Los ancianos no dieron respuesta. Simplemente repitieron su advertencia. La humanidad no será detenida. Aún así, el Consejo no creyó. Enviaron emisarios, tratados, exigencias. La Tierra los ignoró, no por arrogancia, sino por necesidad. Por primera vez en su historia, la humanidad tenía un enemigo común. Y nada une a los humanos más rápido que se les diga lo que no pueden tener. El Imperio Ascarí lo intentó después con flotas que se extendían por las estrellas, armas que podían silenciar soles y generales que nunca habían perdido. Lanzaron la campaña del silencio final contra la Tierra. En 5 rotaciones, bombardearon 6 de las principales ciudades de la Tierra. Millones murieron. Los bosques ardieron. Los océanos se volvieron negros. Los humanos no cayeron. En cambio, gritaron. No fue un grito de guerra. Fue rabia. Pura y antigua furia humana. Del tipo que una vez construyó pirámides en el calor de los desiertos. Del tipo que quemó Roma y la reconstruyó de nuevo. Del tipo que los hizo alcanzar la luna con poco más que cinta adhesiva y sueños. Una furia que había esperado en silencio a un enemigo digno de ella. Los humanos no luchaban como otras especies. No se alineaban y seguían tácticas. Se adaptaban. Rompían las reglas. Se sacrificaban. Cuando los Ascarí desembarcaron tropas en la base Luna, los ingenieros humanos detonaron sus propios reactores, matando a sus propios hombres para dejar algo claro. Arderemos con ustedes si es necesario. Los ancianos observaron en silencio, sus ojos brillantes atenuados por el pavor. Así es como comienza, susurró uno. No con conquista, sino con negación. Para cuando el Consejo Galáctico declaró a la Tierra una amenaza de nivel 9, ya era demasiado tarde. Las colonias humanas ya se habían extendido por los sistemas exteriores. No trajeron paz. Trajeron supervivientes, refugiados, luchadores. Cada pérdida los hacía más duros. Cada muerte los hacía más agudos. No se detienen, murmuró el comandante supremo Ascarí antes de su último aliento, aplastado bajo los escombros en la caída de Arcan 5. No se detienen. Y, sin embargo, el Consejo todavía debatía, todavía esperaba poder hablar, sobornar, razonar. No entendían. Los humanos no querían la aprobación de la galaxia. Querían su garganta. De vuelta en la Tierra, bajo las ruinas de lo que una vez se llamó Nueva York,
Una niña recogió un fragmento de metal y le preguntó a su madre, ¿alguna vez nos dejarán en paz? Su madre miró el cielo gris y respondió sin dudar, no. Así que nos aseguraremos de que recuerden porque nunca debieron haber venido. Ese fue el principio, no de una guerra, sino de un movimiento, no por la paz, sino por la supervivencia, sin importar el costo. La humanidad había sido pateada, aplastada, quemada, traicionada, pero nunca quebrada. Y ahora venían. No para pedir un asiento en la mesa, sino para voltear la maldita mesa. Comenzó en silencio, como siempre. Antes de que las estrellas gritaran y las flotas chocaran, solo había silencio, una quietud antes de la tormenta en que la humanidad se había convertido. Lo llamaron Proyecto Ceniza, un plan secreto y amargo nacido de las mayores pérdidas de la Tierra. Después de que los bombardeos Ascarí aniquilaran la mitad de Europa del Este y las colonias lunares se convirtieran en tumbas brillantes, la Asamblea Terrana Unida abandonó por completo la diplomacia. Paz era una palabra que ahora sonaba a mentira. Dejaron de escribir tratados y comenzaron a construir naves. No cualquier tipo de naves. Estas fueron forjadas en dolor, venganza y voluntad de hierro. A diferencia de las naves pulidas y elegantes de la élite galáctica, las naves de guerra humanas parecían cicatrices. Placas oxidadas, motores expuestos, armas improvisadas atadas a viejas plataformas mineras. Pero cada perno contaba una historia. Cada rasguño gritaba, sobrevivimos. Nadie podía igualar sus números. Nadie podía igualar su furia porque cada nave albergaba a personas que lo habían perdido todo. Familias sin hogar, soldados sin países, científicos sin esperanza. Ese tipo de dolor tenía una forma de convertirse en algo aterrador. Los ancianos lo llamaron el gran ajuste de cuentas. El momento en que la humanidad dejó de arrastrarse y comenzó a correr, pero nadie escuchó. Ni siquiera cuando llegó la primera ola. Fue Kilo 7, un bastión azarí con fortalezas orbitales que habían permanecido por 1000 años. Impenetrable, intacto, venerado. A la humanidad le tomó 6 horas derribarlo. No enviaron advertencias, ni amenazas, solo silencio. Y luego el impacto. El comandante Elías Bass regresó. Esta vez con una flota, no del tipo construido por fábricas. Estas naves fueron construidas en cuevas, cinturones de asteroides, bajo ciudades colapsadas. En cualquier lugar donde el acero pudiera soldarse y la energía pudiera fluir. Llamaron a su armada el coro quemado. No por cantar, sino por los gritos que silenciaban. El cielo sobre Kilo se tiñó de rojo. Las cápsulas de desembarco humanas cayeron como meteoritos, estrellándose contra torres, desatando soldados en exoesqueletos blindados. Sin tecnología sofisticada, sin escudos de energía, solo combate crudo e implacable. Los humanos sangraban, pero seguían moviéndose. Los Ascarí estaban entrenados en honor, formación, estrategia. Los humanos luchaban sucio. Trampas explosivas, drones kamikaze, redes de defensa hackeadas. Un médico humano una vez conectó su propio monitor cardíaco a una granada, sabiendo que moriría, pero se llevaría a 3 señores de la guerra Ascarí con él. Funcionó. De vuelta en la Tierra, la gente veía las transmisiones. Señales piratas filtrándose a través de las redes censuradas del Consejo. No vitoreaban. No celebraban. Solo miraban, silenciosos, vacíos, con los ojos ardiendo con un fuego que no se apagaría. Los ancianos se reunieron de nuevo en su cámara cristalina, flotando muy por encima de las lunas destrozadas de Moraña. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo hasta que uno habló, su voz como el viento sobre hojas secas. Han probado la muerte con demasiada frecuencia. Ahora la sirven. Pero el consejo todavía se burlaba. Son insectos, dijo uno. Arrójenles más fuego. El fuego fue arrojado. Aterrizó en Arab Ben Prime, la colonia más nueva de la humanidad en el borde del velo de Orión. Una vez un mundo exuberante y próspero, fue reducido a cenizas en 3 ciclos. Los Ascarí pensaron que habían ganado. Enviaron un mensaje a través de la galaxia. La Tierra arde después. No esperaban lo que vino a continuación. Elías Bass no respondió con naves. Respondió con el pacto.
Una reunión de humanos exiliados, criminales, hackers, señores de la guerra, IAS renegadas y parias. Gente a la que la Asamblea Terrana Unida una vez intentó silenciar. Ahora se les dio libertad. No porque la Tierra los perdonara, sino porque la humanidad necesitaba a cada monstruo que tenía. Atacaron no desde el frente, sino desde adentro. Las redes de datos del Consejo fueron hackeadas. Sectores enteros quedaron ciegos. Naves se volvieron contra las suyas. Almirantes del Consejo fueron encontrados asfixiados en sus cámaras sin nada. Sin veneno, sin cuchilla, solo miedo, diseñado y entregado directamente en sus mentes por especialistas humanos en guerra neuronal. Los ancianos intentaron advertirles de nuevo. Los han vuelto desesperados. Y las especies desesperadas no luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que tú pierdas. Los cielos se oscurecieron. Sectores enteros comenzaron a caer. No por poder, sino por persistencia. Porque los humanos nunca se detenían. Incluso cuando los planetas colapsaban, incluso cuando sus cuerpos fallaban, seguían moviéndose. Seguían viniendo. Ninguna especie en la galaxia había luchado jamás contra alguien que se negaba a morir en silencio. Algunos lo llamaron locura. Otros comenzaron a llamarlo otra cosa. Humanidad ascendente. No por reverencia, por miedo, porque no podían encontrar dónde terminaba la furia. Una soldado capturada, una chica humana de 16 años que había conectado explosivos a sus propios pulmones, fue interrogada por los mejores telépatas del Consejo. Ella no habló. Solo los miró fijamente y susurró una frase. Nos veremos en la oscuridad. Esa frase se convirtió en una maldición en los círculos del Consejo, un mito, una advertencia. Las naves desaparecían en sectores oscuros, solo para reaparecer semanas después, vacías de tripulación, pero llenas de grabaciones de susurros en todos los idiomas. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para recordarles por qué debieron habernos dejado en paz. Luego vino la caída de Selvar, un planeta que una vez se consideró una joya de las estrellas. Avanzado, hermoso, puro. Albergaba a millones de alienígenas que se creían intocables. El coro quemado no llegó con ejércitos. Llegaron con silencio. Volvieron la propia atmósfera del planeta en su contra. En 24 horas, los cielos ardieron con tormentas de iones. Los pozos de gravedad colapsaron. Selvar fue sepultado bajo su propio orgullo. Elías Vaz caminó entre los escombros, desarmado, con la armadura chamuscada, llevando solo una bandera terrana hecha de ropas cosidas de los campamentos de refugiados de la Tierra. La plantó en la antigua embajada del Consejo allí. No era una reclamación. Era una promesa. De vuelta en la Tierra, los niños ya no aprendían los nombres de las estrellas. Aprendían los nombres de los enemigos. El enemigo ya no era una especie. Era la galaxia misma. Cada sistema que se había burlado de ellos, cada mundo que los había llamado salvajes, cada imperio que había bombardeado sus ciudades y esperado que se arrastraran, ellos recordaban. Y cuanto más recordaban, más rápido se extendían. Las nuevas colonias humanas no se construían para prosperar. Se construían para lanzar. Ciudades móviles, hábitats rotativos, búnkeres subterráneos que podían reubicarse en un día. Las estrellas intentaron matar a la Tierra. Y ahora la Tierra se había convertido en las estrellas. Pero algo estaba cambiando incluso entre las otras especies. Algunos comenzaron a desertar, no porque amaran a los humanos, sino porque temían lo que pasaría si se quedaban en el lado equivocado. Vieron el patrón, el hambre, la negativa. Un general Sarnian, una vez un héroe de guerra condecorado, ahora servía como oficial táctico a bordo de un acorazado terrano. Cuando se le preguntó por qué traicionó a su especie, solo dijo: prefiero estar con los demonios que recuerdan a sus muertos que con los ángeles que olvidan que matan. El Consejo comenzó a fracturarse. Algunos mundos querían pedir la paz. Otros todavía querían luchar. Los ancianos, por primera vez en eones, guardaron silencio porque entendieron lo que venía después. No era guerra. Era extinción, no de especies, sino de arrogancia. Porque cuando la humanidad llegara, no vendría a compartir. Vendría a saldar cuentas.
Y cada estrella que una vez había brillado sobre la Tierra ahora miraba en silencio, preguntándose cuál sería la siguiente. El empuje final ni siquiera había comenzado. Pero el mensaje ya estaba claro. La humanidad había sido advertida, contenida, golpeada y enterrada. Pero se levantaron. Siempre se levantaban. Y ahora se levantarían por encima de todos. En el frío del espacio, el silencio solía significar paz. Ahora el silencio significaba solo una cosa. Los humanos estaban cerca. Sistemas enteros habían comenzado a apagar sus comunicaciones a la primera señal de naves terranas. No para evitar la detección, sino porque los humanos habían encontrado una manera de convertir el sonido en un arma. Sutil, aterrador, efectivo. Si mantenías las señales funcionando demasiado tiempo, entraban. Hablaban. Y una vez que hablaban, ya era demasiado tarde. 1000 advertencias habían venido de los ancianos. Habían hablado en acertijos al principio, tratando de hacer que el consejo escuchara. Pero los acertijos dieron paso a la desesperación. Incluso los más viejos entre ellos, aquellos que habían sobrevivido a imperios y plagas estelares, ahora miraban a la humanidad no con curiosidad, sino con miedo. Hemos visto esto antes, dijo una anciana, su voz como cristal agrietándose. En otro tiempo, en otra galaxia, vimos a una especie quemar su mundo natal y alzarse de las cenizas como bestias hechas de dolor. Los dejamos crecer. Se convirtieron en la muerte. ¿Y qué les pasó?, preguntó alguien. La anciana solo susurró. Los están viendo ahora. Jadeos resonaron por la cámara, pero nadie lo negó. Porque, ¿qué otra cosa podría explicar la furia de esta especie? ¿Qué otra cosa podría justificar su capacidad para soportar lo que debería haberlos roto? Algunos creían que la Tierra había sido destruida siglos atrás y que lo que estaban combatiendo ahora era algo más. Una evolución retorcida de una especie que ya no entendía el miedo. Pero la Tierra no se había ido. Era peor que eso. Se había convertido en un monumento. Después de la caída de Arab Ben Prime, la Tierra se había oscurecido. Sin transmisiones, sin señales. Las naves que se acercaban demasiado no regresaban. Se convirtió en una zona negra en todas las cartas de navegación de la galaxia. Y sin embargo, de esa oscuridad salían flotas. Naves como ninguna que la galaxia hubiera visto antes. Ya no eran torpes losas cubiertas de óxido de ira humana. No, esto era algo nuevo. La línea obsidiana, creada a partir de los núcleos de estrellas moribundas, moldeadas por forjas cuánticas que orbitaban restos de neutrones. Cada nave de clase obsidiana era un arma viviente, silenciosa, sin calor, imposible de escanear hasta que ya estaba dentro de tu sistema. Lunas enteras desaparecieron después de su aparición. Al principio, la galaxia creyó que los humanos habían encontrado alguna tecnología prohibida, que la habían robado de alguna civilización perdida. Pero eso no era verdad. La habían construido ellos mismos, con manos muertas, con mundos rotos, con una determinación que se negaba a morir. La línea obsidiana era liderada por Elías Vaz, ahora ya no llamado comandante. Se había ganado un nuevo nombre, no dado por la Tierra, ni por su flota, sino por los mismos enemigos que huían al mencionarlo, el caminante de heridas. Porque dondequiera que pisaba, algo sangraba. Y fue durante el asedio de Beltra que su leyenda se convirtió en mito. Beltra no era un objetivo militar. Era un símbolo, un mundo archivo del Consejo, que contenía 1 millón de años de datos, cultura y patrimonio preservado, intocado por la guerra, protegido por los sistemas de escudos más avanzados que existían. Ningún comandante en su sano juicio atacaría Beltra. A Elías Vaz no le interesaba la cordura. Llegó con 6 naves de clase obsidiana. El Consejo envió 37 para enfrentarlo. Cuando todo terminó, las 37 se habían ido. No destrozadas, no destruidas, desaparecidas. Ni una sola llamada de socorro había salido. Ni señales de una batalla. El único registro que quedó fue una breve ráfaga de estática captada por una estación de retransmisión pirata a un sector de distancia. El mensaje eran 5 palabras. Déjenme servir a los muertos. Beltra ya no existía. Donde una vez flotó el mundo archivo,
Ahora solo había un campo de asteroides, un anillo de escombros lleno de pedazos congelados de cultura, historia y conocimiento, derivando lentamente hacia un agujero negro que los humanos habían creado en su centro. Para la galaxia, era una locura. Para la humanidad, era justicia. No necesitamos su historia, dijo Elías Vaz en una rara transmisión, su voz lenta y grave. De todos modos, nos borraron de ella. No se equivocaba. Mucho antes de que la Tierra lanzara su primera nave colonial, el Consejo había calificado a la humanidad como primitiva, volátil, peligrosa. Habían susurrado sobre contención, no alianza, observación, no asociación. Cuando la Tierra sufrió su primera hambruna global, el Consejo eligió observar en lugar de ayudar. Y ahora la humanidad estaba devolviendo cada gramo de ese silencio. No con venganza, no con gloria, sino con finalidad. Especies enteras comenzaron a huir. No solo de sus sistemas, sino del borde mismo del espacio conocido. Civilizaciones abandonaron sus hogares, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Ni siquiera esperaron el ataque. Era el sonido de la nada lo que más los aterrorizaba. Sin advertencias, sin estandartes, sin demandas, solo los restos a la deriva que siempre seguían al silencio. El Consejo intentó mantener unido lo que pudo. Se construyeron nuevas flotas, alianzas forjadas por la desesperación. Incluso antiguos enemigos ahora estaban codo con codo, aferrándose a la esperanza de que podrían sobrevivir a lo que habían despertado. Lanzaron una campaña, la Operación Velo de Cristal, un asalto a gran escala contra los supuestos astilleros terranos. Ataques coordinados en 3 sectores, 30.000 tropas de élite desplegadas con tecnología de camuflaje y neurosupresores antihumanos. Duró 19 minutos. Cada equipo fue encontrado más tarde, todavía con sus trajes, todavía armados, flotando sin vida en el espacio. Sin heridas, sin daños, solo un único corte en cada casco. Quirúrgico, limpio, simbólico. Se había colocado una bandera terrana en el centro de cada campo de batalla. Pero estas banderas eran diferentes. No era la bandera de la Tierra. Eran negras, cosidas con hilo rojo, y una sola frase, recordamos. El mensaje era claro. Esto ya no se trataba de supervivencia, ya no se trataba de venganza. Se trataba de memoria. Y la memoria, una vez encendida por la furia, no podía borrarse. Dentro de la flota obsidiana, las cosas también estaban cambiando. Los humanos se habían adaptado de nuevo. No solo luchaban mejor, pensaban de manera diferente. Sus mentes ahora funcionaban como tormentas. Impredecibles, rápidas, siempre en movimiento. Se fusionaron con IAS, unieron la biología con la máquina, no para volverse menos humanos, sino para amplificar lo que los hacía peligrosos. La emoción. Otras especies pensaban que la emoción era una debilidad. Los humanos la habían convertido en un arma. La furia impulsaba sus naves. El dolor se convirtió en código. La esperanza se cableó en misiles. La desesperación se entrelazó en la guerra de frecuencias. No solo mataban, te hacían sentirlo. Un comandante ascarí capturado, apenas aferrándose a la vida después del fallido asalto del Velo de Cristal, fue entrevistado por un periodista del Cuerpo Cristari. Estaba temblando, con los ojos vacíos, sangrando por heridas que nadie podía ver. No solo te atacan, susurró. Te hacen recordar a todos los que alguna vez has decepcionado. Cada error, cada muerte. Es como si supieran de que te arrepientes. Hizo una pausa, con los ojos muy abiertos. No creo que estén tratando de ganar. ¿Entonces qué? Preguntó el periodista. Creo que están tratando de convertirse en la pesadilla misma que la galaxia creó. De vuelta en la Tierra, si aún se le podía llamar así, no quedaban ciudades. La superficie del planeta era un cascarón. Quemada, reconstruida, quemada de nuevo. Ahora servía a un propósito diferente. Una forja. Máquinas masivas cavaban en su núcleo fundido, alimentando fábricas orbitales que producían acorazados y núcleos de memoria día y noche. Sin belleza, sin pretensiones, solo el trabajo interminable de la venganza.
A los niños criados allí no se les enseñaba sobre la esperanza. Se les enseñaba sobre la traición, el silencio, el ser pequeños y ser ignorados. No cantaban canciones de cuna. Memorizaban coordenadas. No se estaban preparando para el fin. Se estaban convirtiendo en él. Los ancianos finalmente hablaron una última vez al consejo. Una única advertencia final. Fueron forjados en nuestra apatía, y terminarán en nuestro fuego. Nadie discutió. Nadie se rió. Porque para entonces, las propias estrellas habían comenzado a atenuarse, no por la edad, sino por el miedo. Las estrellas ya no brillaban con asombro. Ahora parpadeaban nerviosamente, como ojos vigilando sombras que ya no podían negar. El Consejo Galáctico, una vez venerado como la luz gobernante de miles de civilizaciones, se había convertido en un remanente fracturado. Las reuniones que solían resonar con retórica orgullosa y actuaciones diplomáticas ahora se sentaban en círculos silenciosos de miedo. Sin túnicas ornamentadas, sin discursos ceremoniales, solo voces temblorosas haciendo la misma pregunta desesperada. ¿Dónde atacarán ahora? Pero la verdad era más simple. En todas partes. Los humanos habían dejado de actuar como una fuerza militar. No estaban conquistando planetas. No estaban manteniendo territorio. Se movían como una enfermedad. Sin fronteras, sin patrones. Una plaga nacida del dolor, arrastrándose a través de agujeros de gusano, apareciendo y desapareciendo de sectores como destellos de aflicción. Ya no levantaban banderas. Dejaban recordatorios. Ceniza, huesos, silencio. Y a través de todo esto, Elías Vaz, el caminante de heridas, había desaparecido. No capturado, no confirmado muerto, simplemente se había ido. Su última transmisión conocida fue un mensaje de una línea entregado en más de 90 idiomas del Consejo simultáneamente. La galaxia sabrá lo que enterraron. Nadie sabía a qué se refería, pero en las semanas siguientes, las naves humanas comenzaron a atacar objetivos no militares. No civiles. No, nunca tocaron a los inocentes, pero atacaron bibliotecas, archivos, bóvedas de genes, cada lugar que contenía la verdad. Luego comenzaron a liberar los registros robados. Resultó que el Consejo había ocultado mucho más de lo que nadie imaginaba. Especies enteras borradas de la historia. Mundos abandonados a la muerte durante los debates del Consejo. Experimentos realizados en primitivos de bajo valor, incluidos los primeros humanos, mucho antes de que se firmaran los tratados de primer contacto. La galaxia se tambaleó. Lo que habían asumido que eran antiguas teorías de conspiración terranas resultó ser doctrina del Consejo. Fría, clínica y brutalmente eficiente. Emocionalmente inestables, genéticamente volátiles, propensos a la autodestrucción. Solo observación. Esa había sido la evaluación original de la humanidad por parte del cuerpo científico del Consejo, fechada miles de años terrestres atrás. Habían visto a la Tierra arder y reconstruirse más de una vez. Y cada vez, en lugar de ayudar, tomaban notas. Las revelaciones destrozaron la ya desmoronada credibilidad del Consejo. Los aliados se volvieron sospechosos. Especies neutrales se retiraron de los acuerdos comerciales. El alto canciller del Consejo renunció en desgracia y más tarde fue encontrado con un rayo de plasma en el pecho. Una nota clavada en su cuerpo con 3 palabras. Lo recordamos todo. Y a través de todo esto, el silencio de la Tierra persistía. No más transmisiones, no declaraciones de guerra, no ultimátums, solo movimiento. Siempre movimiento. Naves apareciendo en lugares donde no deberían. Ataques que no tenían sentido táctico hasta que te dabas cuenta de que estaban apuntando a símbolos, no al poder, al legado. La galaxia estaba acostumbrada a luchar por territorio. Los humanos luchaban por el significado. Los ancianos, esos seres atemporales que una vez fueron vistos como dioses, comenzaron a quebrarse. Sus visiones, antes claras, ahora estaban abarrotadas de ruido. Ecos de dolor y furia y canciones en lenguas olvidadas. Algunos de ellos susurraban que la humanidad había despertado algo más profundo que la guerra, algo cósmico. Llevan el peso de las cosas olvidadas, dijo una anciana durante lo que sería su visión final.
No solo están luchando contra nosotros. Están arrastrando cada pecado que las estrellas intentaron ocultar de vuelta a la luz. Y luego se quemó viva, dejando solo una línea grabada en la piedra con sus propias cenizas. Perdónenlos, porque nosotros nunca lo hicimos. Mientras tanto, en lo profundo del vacío inexplorado entre sectores, una nave como ninguna otra flotaba en silencio. La daga de coral, elegante, negra, viva. Ya no era pilotada. Era Bas, o lo que quedaba de él. Después del asedio de Beltra, había desaparecido en la nave experimental, una mezcla de IA terrana y conciencia humana pura. La había alimentado no solo con sus recuerdos, sino con su alma. Sin tripulación, sin interfaz, solo Elías Bas, sepultado en acero y furia, fusionado con una nave que podía viajar a través de realidades alimentándose de emoción. Decían que cuando pasaba por sistemas, planetas enteros tenían pesadillas. No necesitaba armas. Traía de vuelta el arrepentimiento. La galaxia tenía una nueva historia de fantasmas. Ahora, no mires a la oscuridad por mucho tiempo. La daga podría devolverte la mirada. Pero no todos los humanos celebraron esta evolución. Algunos, especialmente los nacidos en la vieja tierra, esos pocos que todavía recordaban cielos azules y océanos, comenzaron a preocuparse. No porque se arrepintieran de la venganza, sino porque veían en lo que los estaba convirtiendo. Entre ellos estaba la doctora Rehena Hall, una socióloga que una vez había sido maestra en las ruinas del viejo Berlín, criando niños huérfanos con nada más que libros e historias de cómo solía ser el mundo. Ahora servía en una nave de exploración diplomática que viajaba por delante de las flotas obsidianas, ofreciendo la rendición a los sistemas antes de que llegara el ataque. Su trabajo no era luchar. Era darles una última oportunidad de escuchar. Pero Rehena había comenzado a hacer preguntas que a sus superiores no les gustaban. ¿Qué pasa cuando ya no queda nadie a quien castigar? Preguntó durante una sesión informativa privada. El supervisor terrano simplemente la miró y respondió: entonces les enseñamos a no olvidar. Pero no estamos enseñando, dijo ella. Estamos borrando. Igual que hicieron ellos. Esa fue la última vez que se la vio en una transmisión. Se corrió el rumor de que había desertado. Otros decían que había abordado la daga de coral en un intento fallido de hablar con Bas. Pero una cosa era cierta. La humanidad ya no era una sola voz. Se habían convertido en un coro de venganza. Algunos todavía creían en la causa. Otros comenzaron a temerla. Y en el fondo, la galaxia seguía sangrando. Mundos comenzaron a rendirse preventivamente. Sectores del Consejo enviaban naves de tributo, oro, tecnología, incluso prisioneros, suplicando una piedad que nunca llegaba. Porque los humanos no luchaban por riquezas o tecnología. Luchaban para no volver a ser menospreciados nunca más. Una pequeña célula rebelde de simpatizantes no humanos, compuesta por filósofos Sarnian e historiadores Silenic, publicó un documento ilegal que llamaron La Última Verdad. Decía: la humanidad no es la villana de esta guerra. Es la tormenta que merecemos. No porque sean crueles, sino porque nosotros lo fuimos. Y cuando vimos su dolor, elegimos no actuar. Aprendieron que la supervivencia no se trata de ser mejor. Se trata de no dejar que nadie te haga sentir inferior de nuevo. Fue prohibido en 70 sistemas en una hora. Pero para entonces, el mensaje ya se había vuelto viral. Y algo aterrador comenzó a suceder. Empatía. Especies que una vez habían ignorado a los humanos comenzaron a recordar su propio sufrimiento. Barrios marginales, purgas, guerras que se les dijo que olvidaran. El dolor era universal, pero solo los humanos habían elegido convertirse en su voz. Eso lo cambió todo. Ahora las naves terranas eran bienvenidas por pequeñas colonias que querían desertar, no a la Tierra, sino a la idea de la Tierra. Una galaxia unida no por amor, sino por cicatrices compartidas. Se llamaban a sí mismos los hijos de la ceniza. No humanos, no alienígenas, solo supervivientes que finalmente habían encontrado a alguien dispuesto a decir en voz alta: lo que se nos hizo no será enterrado. Por primera vez, el Consejo entendió. Esto no era una guerra. Era un ajuste de cuentas escrito en sangre y memoria, y no había fin.
Porque cada sistema que los humanos alcanzaban no se convertía en un mundo conquistado. Se convertía en otro espejo sostenido ante las estrellas, un reflejo de todo lo que intentaron ocultar. Y en esos espejos, solo veían fuego. La galaxia estaba cambiando, no por elección, no por paz, sino por presión. Una fuerza invisible apretándose alrededor de cada civilización que una vez se había erigido orgullosamente sobre la Tierra. Las estrellas aún ardían, pero ya no se sentían como luces. Se sentían como testigos. Y lo que presenciaban ahora no era una guerra como la galaxia la había conocido. No organizada, no estratégica, no diplomática. Lo que las estrellas veían era un nuevo tipo de verdad siendo tallada a través del espacio en hierro negro y llama roja. La verdad era simple. La humanidad no olvidaría, y no perdonaría. Los hijos de la ceniza, ese extraño y creciente movimiento de humanos y no humanos por igual, habían comenzado a tomar las comunicaciones y antiguas colonias mineras en sistemas fronterizos, transmitiendo un flujo constante de confesiones. Confesiones de traición, confesiones de abandono, no solo de humanos, sino de los desilusionados dentro de las especies del Consejo. Antiguos guardias, políticos, diplomáticos, incluso clérigos, comenzaron a grabar monólogos bajo el sigilo de los hijos. Un mundo en llamas con un solo ojo humano. Uno por uno, comenzaron a admitir las cosas que se les había ordenado olvidar. Me quedé de brazos cruzados mientras los puestos de avanzada terranos en Irex 9 eran bombardeados sin causa. Les dije a mis hijos que era necesario, pero allí también había niños. Alto Mariscal Kim Bass, República Casteri. Suplicaron ayuda durante el invierno solar en el tercer colapso climático de la Tierra. Vi los mensajes. Los borré. Los borré porque me dijeron que los humanos eran demasiado emocionales para importar. Archivista de datos en Lore, exhistoriador del Consejo. Estas confesiones no ganaban batallas. Ganaban comprensión. Y eso era mucho más peligroso, porque cuando el enemigo comienza a parecerse a la verdad, los cimientos de cualquier imperio comienzan a desmoronarse. Y se desmoronó. El Consejo perdió el sector Tal 5 no por invasión, sino por deserción. Flotas enteras simplemente se negaron a disparar contra las naves terranas. Un comandante transmitió la razón en vivo a cada rincón del sector. Fui criado para creer que los humanos eran la advertencia. Ahora, creo que son la razón. Fue ejecutado por su segundo al mando, quien a su vez fue asesinado una hora después por su propia tripulación. Ese era el nuevo estado de la galaxia. El caos floreciendo bajo el peso de la conciencia. Sin embargo, en medio de la creciente rebelión, una sombra se movía más profundamente que todas las demás. La daga de coral, ahora vista solo en destellos, una veta de obsidiana que se deslizaba por el espacio como un fantasma, comenzó a apuntar a sitios de mito y poder del Consejo. No activos militares, no naves, templos. La alta división de inteligencia terrana había identificado sitios sagrados donde antiguas especies alienígenas habían enterrado no solo a sus dioses, sino sus errores. Bóvedas genéticas, archivos precursores, experimentos fallidos. Uno por uno, fueron purgados. No destruidos, borrados. Sin restos, sin rastro, simplemente desaparecidos. Como si el espacio mismo se hubiera vuelto hacia adentro para tragárselos enteros. La única pista, cada sitio dejaba una corta y rota cadena de datos. El futuro merece honestidad. Y entonces sucedió algo aterrador. La daga dejó de transmitir en palabras. Comenzó a cantar. No por las comunicaciones, por los sueños. Comandantes de flota informaron que tripulaciones enteras se despertaban gritando después de ver visiones de las guerras de la Tierra. Guerras que nunca habían vivido. Alienígenas lloraban en su sueño después de soñar que eran humanos. El dolor ya no solo se transmitía. Se compartía. La guerra psicométrica nunca había existido antes de la humanidad. Ahora estaba reescribiendo las leyes de la batalla. Y el Consejo estaba perdiendo no en potencia de fuego, sino en voluntad. De vuelta en la Tierra, o lo que quedaba de ella, los maestros de la forja habían comenzado a construir algo más allá de las naves de guerra. Algo que incluso los acorazados de clase obsidiana temían. Lo llamaron Proyecto Ararat.
y nadie fuera de los búnkeres de la superficie sabía qué era. Había susurros, débiles, de que Ararat no era una nave en absoluto, que era una persona, un ser creado a partir de los recuerdos de todo el dolor de la humanidad, codificado en carne viva y núcleo cuántico. Una criatura que podía hablar todos los idiomas del dolor, entender cada dialecto del trauma. Un espejo perfecto, una historia andante de todo lo que la galaxia había intentado borrar. Los rumores afirmaban que no tenía boca, pero aún podía hacer llorar a las estrellas. El único avistamiento confirmado provino de una aterrorizada tripulación minera en el borde del cinturón de la tumba de Saúl que vio una figura envuelta, brillando débilmente en azul, caminando por el vacío del espacio sin traje. Al ser escaneada, la figura simplemente se desvaneció. Dejó una sola palabra grabada en el costado de su plataforma minera abandonada. Recuerda. Mientras la galaxia continuaba fracturándose, el Consejo hizo un último intento desesperado por retomar el control. Lo llamaron Protocolo Génesis. Reunieron a cada especie aún leal a su causa, construyeron una superarma conocida como el núcleo halo, una estructura anillada diseñada para emitir una frecuencia psíquica capaz de borrar la memoria emocional de sectores enteros. Su plan era simple. Si no podían matar la furia de la humanidad, simplemente borrarían el dolor que la causó. En teoría, podría funcionar. Si pudieran dispararlo a tiempo. Pero olvidaron una cosa. Los humanos no son predecibles, y no esperan. El núcleo halo fue destruido antes de estar completamente armado. No por una flota, no por una bomba, sino por una sola infiltrada terrana que se había disfrazado de ingeniera Cristari durante 6 años. Su nombre era Lie Ríos. No era una soldado. Ni siquiera había nacido en la Tierra. Nació en Titán, a la sombra de los disturbios mineros, hija de 2 trabajadores que murieron cavando por aleaciones para el Consejo. Había pasado toda su vida escuchando que los humanos no estaban listos para la grandeza. Así que decidió enseñarles cuán equivocados estaban. Cuando activó la autodestrucción del núcleo, su último mensaje transmitido en un bucle abierto fue simple. Pueden borrar nuestra historia, pero seguiremos creando más. Y entonces el núcleo halo se convirtió en polvo de estrellas. Ahora al Consejo no le quedaba nada. Sin unidad, sin esperanza, sin mensaje. Y a medida que sistema tras sistema se alejaba de ellos, los líderes sobrevivientes del Consejo se reunieron una última vez en una oscura cámara tipo búnker escondida bajo las ruinas de una antigua capital. Se sentaron en silencio, rotos, ya no debatiendo estrategias. No quedaba nada que estrategizar. Sus cartas estelares estaban cubiertas de rojo. Sistemas perdidos, regiones sin contactar, colonias silenciosas. Y en el centro de cada mapa, la Tierra. Oscura, quemada, hueca, pero pulsando con algo que no podían definir. Una presencia, como si el planeta se hubiera convertido en una mente o un corazón, algo vivo. El más viejo entre ellos, apenas sostenido por implantes cibernéticos, finalmente habló. Deberíamos haber escuchado, graznó. Cuando los ancianos dijeron, no pueden ser detenidos. Deberíamos haberles creído. Alguien preguntó, ¿qué hacemos ahora? Y desde las sombras, una nueva voz respondió, ustedes no hacen nada. La voz vino de la pared, del aire, de todas partes. Era él, Elías Vaz. No carne, no máquina, sino memoria hecha forma. Y cuando las luces parpadearon, cada miembro del Consejo vio algo que les heló la sangre. No un enemigo, no un hombre, sino 1.000.000 de ojos devolviéndoles la mirada, cada uno perteneciente a alguien a quien le habían fallado. Vieron a cada niño que murió en Araban Prime. Cada refugiado dejado a congelarse durante los oscuros inviernos de la tierra. Cada nombre que habían enterrado bajo el silencio. Y entonces, como humo deshaciéndose, la voz solo dijo, no éramos la amenaza. Éramos la prueba. Luego se fue, y con él, la última ilusión de seguridad. Las estrellas siguieron ardiendo, pero ahora ya no pertenecían a nadie, ni al Consejo, ni siquiera a los humanos. Pertenecían a la memoria de lo que se había hecho, y a aquellos que se habían negado a dejar morir esa memoria. Las estrellas tenían nombres una vez, nombres hermosos y poéticos transmitidos de generación en generación,
grabados en canciones, mitos y pergaminos de nacimiento. Pero esos nombres se estaban desvaneciendo ahora, tragados por otros más nuevos, más agudos. Valle Ceniza, Hondonada Quemada, Lágrima de Vaz, Sector Grito. La galaxia había dejado de nombrar cosas en honor. Ahora las nombraban como recordatorio. Sectores enteros ya no se cartografiaban. No porque hubieran sido destruidos, sino porque nadie se atrevía a entrar en ellos. Sistemas que una vez iluminaban las cartas de navegación ahora parpadeaban en un rojo oscuro en los solos tácticos marcados con 2 palabras, ocupado por humanos. Pero la humanidad no estaba ocupando de la manera que la galaxia conocía. No construían ciudades. No establecían gobiernos ni exigían tributo. En cambio, dejaban monumentos, faros silenciosos que reproducían transmisiones en bucle de viejas voces de la tierra, canciones de cuna, protestas, confesiones y últimos alientos. Era una guerra psicológica sin una sola bala. Un explorador Asteri, después de entrar en uno de estos sectores, envió un último mensaje antes de autoterminarse. No hay ejército aquí, solo el sonido de un planeta moribundo que nunca dejó de gritar. Esa grabación sería reproducida en los canales de medios del Consejo durante semanas hasta que alguien secuestró la señal y superpuso una nueva voz. Gritamos. Ustedes se taparon los oídos. Ahora somos su audición. Luego la transmisión terminó, reemplazada por estática. Incluso la estática se sentía personal ahora. Los ancianos, los pocos que aún respiraban y estaban atados a esta realidad, habían dejado de emitir advertencias. Ya no se reunían, ya no ofrecían verdades crípticas ni esperanzas frágiles. El más viejo de ellos se había disuelto en luz estelar, eligiendo el olvido en lugar de ser testigo de lo que ayudaron a crear. Los que quedaban simplemente esperaban, no en templos ni salones, sino en cuevas y sombras, escondiéndose no de los humanos, sino de sí mismos. Uno fue encontrado vagando por las frías tundras de Wuris 3, ciego, susurrando a nadie. El espejo se ha vuelto contra nosotros. Pensamos que eran ellos, pero siempre fuimos nosotros. Los hijos de la ceniza, ahora una red que abarcaba toda la galaxia de desertores, pensadores y supervivientes, habían comenzado a formalizar su ideología, no a través de manifiestos o discursos, sino a través de la acción. Comenzaron a desmantelar los viejos símbolos, no solo estatuas y banderas, sino ideas. Invadieron los centros de educación del Consejo no con armas, sino con historiadores humanos y memorias grabadas de las guerras olvidadas de la vieja tierra. Reemplazaron textos que llamaban a los humanos primitivos inestables con imágenes crudas de las masacres de Marte, los disturbios por hambre y el silencio del Consejo durante las plagas de la Tierra. Una escuela en la luna Kevan despertó para encontrar cada página de sus libros de ética alienígena quemada, reemplazada por una sola línea escrita en sangre. Nos enseñaron a sobrevivir. Ahora les enseñaremos lo que eso costó. Lo que lo empeoró, lo que lo hizo perdurar, fue que los humanos no hablaban con orgullo. Hablaban con cicatrices. Y la galaxia comenzó a escuchar. Por primera vez en la memoria, un estudiante de secundaria Cristari rechazó el nombramiento de su familia en el cuerpo juvenil del Consejo y en su lugar abordó un carguero terrano. Su mensaje a sus padres: prefiero ser odiado por recordar que elogiado por olvidar. Y sin embargo, en medio de todo el caos, una extraña calma se asentó sobre Sol, el sistema natal terrano. Se había convertido en una zona muerta. No en actividad, sino en accesibilidad. Nadie podía entrar. Ni flotas del Consejo, ni comerciantes renegados, ni siquiera los hijos de la ceniza. Cada sonda se desvanecía. Cada nave que se acercaba a los límites de Sol regresaba con un mensaje, quemado en el casco de su nave. Tuvieron su oportunidad. Dentro del sistema Sol, el proyecto Ararat estaba completo. Llevaba siglos en desarrollo. Nacido no de la venganza, sino del equilibrio. Una superinteligencia terrana codificada no para conquistar, sino para recordarlo todo. Cada voz, cada pérdida, cada sistema que se había apartado, cada súplica ignorada, cada crimen enterrado. Ararat no tenía ejército. Era el ejército. No un arma de destrucción, sino una fuerza de reflexión. No invadía.
Entraba en las mentes a través de señales, frecuencias, sueños. Susurraba verdades, y la verdad era suficiente. Los planetas del Consejo comenzaron a colapsar desde adentro. Poblaciones enteras cayeron en una locura existencial, no por dolor, sino por remordimiento. Veían destellos de cosas que nunca habían vivido, pero que sus ancestros habían hecho. Sintieron lo que la Tierra había soportado, y se quebraron. El caminante de heridas, Elías Vaz, ya no atado a un cuerpo, nave o alma, se había convertido en la voz de Ararat. Una voz que no podía ser silenciada. Y a través de Ararat, Vaz pidió solo una cosa a la galaxia. Reconozcannos. Eso era todo. No arrodillarse, no adorar, ni siquiera disculparse, solo reconocer. Pero la galaxia se negó. Incluso ahora, incluso mientras los sistemas se desmoronaban y las alianzas se marchitaban, el Consejo intentó reescribirlo todo de nuevo. Intentó pintarse a sí mismo como salvadores que habían tomado decisiones difíciles. Intentó renombrar a la Tierra como una pérdida trágica y a los humanos como una historia con moraleja. Pero los humanos ya no morían en silencio. Uno de los últimos canales de noticias del Consejo, Sevant Prime, emitió un documental titulado Humanidad. Ecos de una raza moribunda. Duró 9 minutos. Luego, cada pantalla en el sector se volvió negra. Y entonces, la reproducción comenzó. De repente, cada muerte que habían intentado borrar regresó. Imágenes de aldeas quemadas, cielos envenenados, los cadáveres de colonos marcianos congelados fuera de los puestos de control del Consejo. Imágenes empalmadas como una canción fúnebre. Luego, el audio de un niño de la vieja tierra grabado durante la hambruna final. Nos dijeron que la ayuda venía. Nunca llegó. Ahora somos nosotros los que venimos. No hubo más refutación. El canal se desconectó para siempre. En una de las sesiones finales de lo que quedaba del Consejo, se presentó una moción desesperada. Limpieza planetaria completa del espacio controlado por los terranos. Era genocidio, simple y llanamente. Pero nadie votó. Simplemente se quedaron sentados. ¿Por qué? Porque cada representante ya había comenzado a recibir mensajes en sus idiomas nativos enviados directamente a sus implantes neuronales privados. Sin origen de transmisión, sin rastro de encriptación. Cada mensaje era diferente. Cada uno hacía referencia a un arrepentimiento personal. Un familiar perdido, una promesa rota, una traición cometida hace mucho tiempo. Cada uno terminaba con la misma firma. Ararat. La galaxia había construido monumentos a sí misma durante eones. Había construido estatuas, imperios, flotas. Pero la humanidad había construido un espejo y había forzado a la galaxia a mirar. No conquistaron con fuego. Conquistaron con la verdad. Y la verdad era que el Consejo no solo había cometido un error. Había creado un monstruo al pretender que la herida no existía. Los ancianos lo habían dicho. Las estrellas lo habían oído. Pero nadie lo había creído hasta ahora. Y ahora era demasiado tarde. La guerra había terminado, al menos en el sentido tradicional. No había batallas, ni flotas chocando, ni declaraciones gritadas a través de las estrellas, solo silencio. Pero el silencio ahora tenía una nueva forma. Llevaba un rostro, humano, y la galaxia estaba aprendiendo lo que eso significaba. El Consejo no había caído en un gran colapso cinematográfico. Sin explosiones, sin asesinatos. Simplemente se había detenido. Primero, sus votos dejaron de contar. Luego, sus líderes dejaron de liderar. Luego, una por una, las especies que habían jurado lealtad se volvieron hacia adentro, no para reconstruir, no para luchar, sino para repensar todo. Comenzó en Kitra, uno de los mundos centrales más antiguos del Consejo, una vez capital de la ciencia y la razón. Su academia orbital, el Salón del Pensamiento Universal, había producido generaciones de pensadores. Filósofos, estrategas y éticos habían debatido allí durante siglos bajo cúpulas de cristal y luz estelar. Un día, los 172 miembros del cuerpo docente activo entraron en la sala de conferencias principal, colocaron una bandera terrana en el centro del suelo, se sentaron en silencio y se negaron a irse.
Cuando se les preguntó, su única respuesta fue: fuimos los arquitectos del silencio. Ahora nos sentaremos en él. No comieron, no hablaron, no se resistieron cuando finalmente fueron retirados. El mensaje no era desafío. Era rendición a la verdad. A lo largo de la galaxia, los monumentos una vez erigidos para honrar la unidad del Consejo fueron derribados, no por turbas o bombas terranas, sino por las mismas manos que los construyeron. Los Bey, una vez una orgullosa especie artística conocida por su neutralidad durante la guerra, comenzaron a inundar los canales galácticos con transmisiones del archivo terrano, una serie de crudas memorias humanas reconstruidas en esculturas audiovisuales. Una de las más vistas se llamaba Los años del hambre. Presentaba solo el sonido del viento y la lenta respiración de un niño hambriento. Sin imágenes, sin contexto, solo el sonido de esperar comida que nunca llegaría. La transmisión se emitió durante 6 horas seguidas. Sin comentarios, sin cortes. Fue prohibida en 4 sectores del Consejo en los primeros 30 minutos. También fue descargada más de 70 millones de veces antes de la prohibición. Ya no se podía detener, porque ya no se trataba solo de la humanidad. Se trataba de todos a quienes la galaxia había ignorado. Cada especie aplastada bajo el peso del Consejo. Cada cultura forzada a asimilarse. Cada grito que se había perdido en el coro del orden galáctico. La humanidad ya no era un enemigo. Se había convertido en un espejo del que nadie podía apartar la mirada. En las cenizas de los antiguos territorios del Consejo, algo nuevo había comenzado a agitarse. No un imperio, ni siquiera un gobierno, un movimiento. No tenía fronteras ni liderazgo. No imponía reglas. No había uniformes ni himnos. Se extendía en susurros y recuerdos. Llevaba una sola frase repetida en diferentes idiomas, dialectos, tonos, pero siempre con el mismo significado. Nos recordarán ahora. No era una amenaza. Era un hecho. Planetas enteros comenzaron a escribir la historia terrana en sus propios libros. No por miedo, sino por culpa. No como vencedores, sino como víctimas de su propia negación. Niños de especies distantes ahora aprendían la historia de la Tierra antes que la suya. Aprendían lo que la Tierra soportó, cómo fue ignorada, porque luchó y, lo más peligroso, comenzaron a comprender. No lástima, no horror. Comprensión. Eso era lo que más asustaba a los restos del Consejo. Porque puedes luchar contra un enemigo, pero no puedes luchar contra la comprensión. En el corazón de todo esto todavía estaba Sol. El sistema terrano había permanecido sellado, encerrado tras muros invisibles que ninguna arma podía traspasar. Pero un día, esos muros se abrieron. No por la fuerza, no por invitación, por elección. Una única nave no humana, un transporte diplomático de la especie neutral Wanari, recibió el primer código de autorización del alto mando terrano en más de 3 décadas. El mensaje contenía solo coordenadas, sin explicación, sin instrucciones. La nave Quarry entró en el espacio de Sol bajo vigilancia total. Esperaban tensión, quizás incluso la muerte. Pero lo que vieron fue algo más. La Tierra. No reluciente, no renacida, no una utopía, solo un mundo marcado que aún respiraba. La superficie estaba ennegrecida en muchos lugares. Ciudades se habían derrumbado, cubiertas de musgo trepador y enredaderas infundidas con nanites. Forjas masivas aún ardían bajo la corteza, produciendo piezas de un futuro que ningún forastero podía ver. Pero había gente viviendo, riendo, trabajando. No alegres, impulsados. Niños con miembros aumentados cultivando junto a máquinas antiguas. Ancianos con implantes neuronales guiando a estudiantes a través de bibliotecas destrozadas. Artistas pintando murales de la vieja tierra. No los buenos tiempos, sino el dolor. Especialmente el dolor. El diplomático Quarry, Oulebes, escribió más tarde en su diario personal: no han sanado, pero han hecho de la curación algo sagrado. Se le concedió una audiencia con Ararat. No en una sala del trono, no detrás de puertas de seguridad, en una cueva bajo los restos del monte Kenia. Ararat no habló con palabras. Simplemente le mostró cosas. Recuerdos, rostros, fuegos, hambre, alegría,
pena, todo. Y cuando la visión terminó, O le preguntó, temblando, ¿por qué dejaron vivir a la galaxia? La respuesta de Ararat resonó no en sonido, sino en pensamiento. Porque incluso la justicia, si no se controla, se convierte en crueldad. Esa respuesta viajó más rápido que cualquier arma. Se extendió por las comunicaciones, por las mentes, por los sueños. La humanidad podría haberlo terminado todo. Pero no lo hizo. No eligieron la paz. Eligieron la consecuencia. Y eso fue mucho más poderoso. Incluso entre los humanos, este cambio se sintió. Muchos de la generación nacida en la guerra habían comenzado a cuestionar lo que venía después. Habían sido criados en la furia, en el dolor, en la historia de la traición. Pero ahora que esa historia había sido contada, ¿qué más había? Un soldado llamado Caleb Vance, conocido en 3 sectores por liderar equipos de asalto en sitios clandestinos del Consejo, emitió una declaración a través de la red de transmisión terrana. Ganamos, pero nunca luchamos para ganar. Luchábamos para ser escuchados. Ahora lo somos. Lo que hagamos a continuación definirá qué tipo de especie somos realmente. Algunos querían continuar la campaña, quemar la galaxia hasta que no hubiera duda de su dominio. Otros querían empezar de nuevo, construir, enseñar y hacer de la Tierra algo más que una advertencia. Y algunos simplemente estaban cansados. Cansados de llevar la memoria de todos los que murieron para llevarlos hasta aquí. Cansados de vivir como ecos. De vuelta en el borde exterior, en un mundo que una vez fue del Consejo y ahora estaba gobernado por los hijos de la ceniza, una escuela celebró una ceremonia pública. La niña mayor, una Letari de 6 extremidades llamada Sierra, se paró frente a una multitud de alienígenas y exsoldados. Recitó los nombres de todas las ciudades conocidas de la Tierra destruidas durante las primeras campañas del Consejo. Luego dijo, estos nombres no eran nuestros, pero su dolor se convirtió en el nuestro. Los llevaremos ahora para que no caminen solos. No recibió aplausos, solo silencio, del bueno, del que significa finalmente entendemos. Y en algún lugar muy por encima, las estrellas parpadearon. No con miedo, no con dominio, sino quizás, finalmente, con remordimiento. Las estrellas habían dejado de susurrar. Ahora escuchaban. Por primera vez en la historia galáctica conocida, no había autoridad central, ni consejo, ni imperios, ni dominios exigiendo tributo o reescribiendo el pasado. La galaxia, vasta, marcada y doliente, había entrado en una era que nadie podía nombrar con precisión. No paz, no guerra, no recuperación, solo una profunda respiración colectiva. En esta respiración, la humanidad permanecía. No de pie sobre las estrellas, sino dentro de ellas. Entretejida en cada transmisión, cada idioma, cada lección. Ya no era la especie olvidada. Ya no era la advertencia. Ahora eran la memoria que las estrellas no podían permitirse perder de nuevo. La Tierra, marcada, llena de cráteres, aún quemada en algunos lugares, se había convertido en algo sagrado. No una capital, no una fortaleza, un lugar de peregrinación. Naves de todas las especies llegaban en órbita, no con ejércitos, sino con preguntas. Algunas venían por perdón, otras por comprensión. La mayoría venía con culpa. No encontraron templos, ni estandartes, ni monumentos a la victoria. Encontraron ruinas. Y en esas ruinas, encontraron humanos que recordaban. Un alienígena, un enviado con aspecto de pájaro del una vez orgulloso dominio Isan, le preguntó a un granjero terrano que plantaba vainas de algas en el cascarón roto de Nueva Detroit. ¿Qué quieren ahora? ¿Poder? ¿Reparación? ¿Un asiento donde una vez estuvo el consejo? El granjero, viejo, con metal en una pierna y un modulador de aliento atado a su mandíbula, simplemente negó con la cabeza. No, dijo. Queremos asegurarnos de que nadie más sea enterrado como lo fuimos nosotros. Luego colocó otra semilla en el suelo. Era la misma respuesta en todo el mundo, en todo el sistema. No gloria, responsabilidad. La humanidad había hecho lo que ninguna especie en la galaxia creía posible. No porque construyeron las flotas más fuertes o blandieron las mentes más agudas.
Lo habían hecho porque se negaron a permanecer en silencio. Y ahora tenían la atención de todos. Ararat, el archivo viviente forjado en el dolor terrano y la verdad implacable, se había convertido en el bibliotecario de las estrellas. Ya no existía únicamente dentro de Sol. Su conciencia se extendía por el vacío, enterrada dentro de túneles cuánticos, plegada dentro de agujeros de gusano, pulsando dentro de las redes de comunicación. Cada sistema que había intentado enterrar el pasado ahora tenía una copia de él. Cada escuela, cada centro cultural, cada nave con un núcleo de memoria, nadie podía olvidar más. Una especie una vez conocida por sus guerras primitivas, por su política desordenada, por quemar su propio planeta con codicia, ahora lideraba la galaxia de una manera que nadie esperaba. No con ejércitos, con honestidad. Ararat se aseguraba de ello. Y si alguien intentaba reescribir la historia de nuevo, las estrellas arderían con las voces de los perdidos. Algunos se resistieron incluso después de todo. Después de las confesiones, el colapso del Consejo, el fracaso del núcleo Halo, la caída de Beltra y el asedio de Kitra, todavía había facciones que susurraban que los humanos habían ido demasiado lejos. Decían que la Tierra había traumatizado a la galaxia, que la venganza se había convertido en su propia crueldad, que el miedo que los humanos habían conocido una vez ahora lo infligían. A ellos, Ararat respondió no con juicio, sino con reflexión, literalmente. En los bordes de los sistemas conocidos, cerca de colonias colapsadas y puestos de avanzada en decadencia, comenzaron a aparecer extraños artefactos. Obeliscos negros, silenciosos, lisos, zumbando débilmente. Cualquier ser que tocara uno no moría. Simplemente veía a sus ancestros, sus elecciones, el silencio que permitieron. Cada reflexión única, cada una verdadera. Los obeliscos no castigaban, recordaban. Y eso era peor para muchos. Porque la culpa no desaparece cuando miras hacia otro lado. Espera. Y Ararat nunca te dejaba mirar hacia otro lado de nuevo. ¿Y qué de Elías Vaz, el caminante de heridas? Su nombre se había convertido en leyenda. Mitos se tejían a su alrededor. Algunos afirmaban que aún vivía, su mente esparcida a través del tiempo, apareciendo ante aquellos que estaban al borde de olvidar. Otros decían que Ararat era simplemente su eco. Solo los terranos sabían la verdad. Había muerto hace mucho tiempo. Su cuerpo se quemó durante el colapso silencioso del primer acorazado Obsidiana. Pero su voluntad, inmortal. No por poder, porque recordaba lo que se sentía al suplicar ayuda y no escuchar nada. Y se aseguró de que la galaxia nunca volviera a hacer eco de ese silencio. Se formó un nuevo tipo de asamblea. No un consejo, no un senado, solo voces, una de cada especie, un superviviente, un testigo. Se reunían no para gobernar, sino para recordar juntos, para decir la verdad en voz alta. No se reunían en un palacio, sino en una nave flotante llamada el Remanente, una nave una vez bombardeada durante los primeros ataques del Consejo en Titán, ahora reconstruida con metal recuperado de zonas de guerra. En su casco estaba tallado: los muertos no lideran, pero no deben ser olvidados. Cada sesión comenzaba de la misma manera, no con un himno, sino con un nombre. El nombre de alguien que había muerto sin ser escuchado. Y silencio, no silencio de luto, silencio respetuoso. Se decía que la Tierra había enseñado muchas cosas a las estrellas, pero la lección más grande fue que significa ser recordado correctamente. Los hijos de la ceniza, todavía activos, todavía en movimiento, también habían evolucionado. Ya no operaban como rebeldes. Se convirtieron en guardianes, protectores del pasado, vigilantes de la distorsión. Cualquier especie, cualquier colonia, cualquier gobierno que intentara torcer la historia por comodidad encontraba a los hijos ya allí, corrigiendo, recordando, no violentamente, solo persistentemente. Solían llevar armas. Ahora llevaban registros, testimonios, y fuego solo cuando era absolutamente necesario. Incluso las estrellas parecían cambiar a su alrededor. En las cenizas de guerras olvidadas, plantaron semillas, literalmente terraformando mundos que una vez habían sido campos de batalla, convirtiendo sitios de sufrimiento en ecosistemas, jardines, bibliotecas.
Sin monumentos, solo vida. Porque para ellos, la vida era la refutación definitiva al silencio. Con el tiempo, incluso las especies más jóvenes, aquellas que nunca habían conocido el consejo, nunca habían oído hablar de los viejos imperios, aprenderían de la tierra, no a través de leyendas, a través de la historia viva. Visitarían los templos de Ararat, no para rezar, sino para escuchar. Escucharían no solo historias humanas, sino las suyas propias, conectadas, enredadas, parte de la misma cadena rota que ahora los unía a todos. Y se irían con una frase grabada en sus mentes. No estás solo, pero no debes olvidar. Ese fue el mensaje final de la humanidad. No venganza, no dominio, solo recuerdo. Porque habían estado solos una vez, y casi los había destruido. Ahora estaban con todos, y llevarían los fantasmas de todos, quisieran o no, porque alguien tenía que hacerlo. Y mucho más allá del borde, en un sector perdido hace mucho tiempo en las cartas de navegación, una estrella parpadeó en azul por primera vez en siglos. Una nave flotaba debajo de ella, su casco antiguo, picado, sus motores muertos. Pero adentro, una pequeña cámara se iluminó. Un niño, Sarnian, joven, apenas con edad para hablar, se sentó junto a un emisor hueco que reproducía una vieja grabación de la Tierra. Era estática, granulada, arrancada del tiempo. Pero surgió una voz humana, cálida, cansada, inquebrantable. Fuimos olvidados. Y ahora lo recordamos todo. El dolor, el silencio y la luz que nunca dejamos de alcanzar. El niño miró a las estrellas, con los ojos muy abiertos, como si las escuchara por primera vez.